El comandante Elías se mantuvo inmóvil en el borde del anillo de observación, con la espalda contra el frío metálico que resonaba como un hueso antiguo. Las ventanas arqueológicas no mentían, un océano de nada se abría frente a él, punteado por nebulosas que parecían heridas en la tela del cielo. No había sonido salvo la respiración contenida de la tripulación, el leve murmullo de la maquinaria y, en algún lugar profundo, el latido grave de una propulsión que exigía obediencia. La nave alienígena, heredera de un orden milenario, se erguía como un mausoleo vivo. Su casco absorbía la luz de las estrellas y la devolvía fría, indiferente. El universo contuvo el aliento. Habían llegado buscando registros, ecos de una civilización que había marchado sobre mundos y dictado leyes íntimas durante siglos. La humanidad, reducida por siglos de persecución y supuesta extinción cultural, se presentaba ahora no con ofertas ni súplicas, sino con una demanda elemental, respuestas. La expedición de Elías no era diplomática. Era arqueológica, militar y, por sobre todo, inquisitiva. En los archivos humanos había mapas de costumbres y horrores, en sus tejidos, la memoria de lo que significaba un cuerpo reclamado. La nave alienígena, la Arcontia, tenía pasillos que recordaban arterias, cámaras que funcionaban como úteros ceremoniales, y registros que trataban la intimidad como trámite de Estado. Los humanos, acostumbrados a elegir y a equivocar encontraron un mundo donde la elección no existía. Los niños eran asignados, las relaciones reguladas, el gozo reducido a una función productiva. Fue un descubrimiento que heló la sangre del comandante más que cualquier radiación, una cultura donde el placer no era búsqueda, sino una herramienta. Los humanos no rezan. Actúan. Elías había sido escogido no por compasión, sino por una reputación de resistencia, voz de mando que sabía escuchar, manos que podían reparar tanto una turbina como una confianza rota. Caminó por corredores que parecían costillas, observó murales que exhibían nacimientos como contratos y muertes como estadísticas. Y en el corazón de aquel monumento vivo, la encontró, una mujer alienígena de rasgos finos y ojos que no parpadeaban como los suyos, sino que se cerraban con precisión ceremonial. Ella era parte del censó, una figura simbólica sostenida por siglos de protocolos. La humanidad la vería primero como un enigma que necesitaba explicación, ella los vería como elementos de una interrupción. El silencio de la Arcontia era denso. Cada paso era una pregunta no respondida. La primera noche en el recinto donde la alojaron, un cubículo con vistas a un mar de metal, Elías examinó un antiguo registro. Las imágenes hablaban de un pueblo que había aprendido a domar la procreación, técnicas, calendarios de apareamiento, fórmulas. Todo era funcional, todo era exacto. No había poemas en esos archivos. No había canciones al amanecer. Era una biblioteca de procedimientos. Había sido útil. Había, también, anulado el asombro. El universo no perdona la indiferencia. Afuera, el cosmos seguía su trabajo, meteoros rasgaban la oscuridad como agujas de plata, estaciones orbitales parpadeaban como ojos. Dentro, la arquitectura alienígena mantenía su ritmo, ceremonias programadas, entregas previstas, cuerpos alineados con el deber. Entonces, un gesto, ella miró a Elías directamente por primera vez, y en esa mirada había algo que no se encontraba en los archivos. No era ira ni sumisión, era curiosidad, quizá un atisbo de hambre que no tenía nombre en su historia. Elías se percató de que la singularidad humana no era solo la capacidad de pelear, sino la habilidad para preguntar lo que otros daban por hecho. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El primer encuentro formal fue frío y disciplinado. Protocolos atravesaron la sala como cuchillos de luz, pero Elías no respondió con frialdad. Mostró una fotografía pequeña, una imagen vieja de la tierra que le habían confiado antes de partir, un recuerdo de un campo donde un niño reía entre girasoles. No explicó. No ofreció órdenes. Solo sostuvo la foto. Los ojos de ella se ensancharon con algo parecido a un eco,
reconocimiento de que la vida podía sostener belleza inconsistente. Fue un choque mínimo, subversivo, un trozo de civilización que no encajaba en la matriz. La tripulación humana murmuró entre sí, estaban educados para conquistar, pero no para sanar. Sin embargo, en el gesto del comandante había un mensaje distinto: no todo lo que se aprende en la guerra es violencia, algunas lecciones enseñan a tocar suave. Los humanos no perdonan la sumisión. Esa primera noche, mientras la Arcontia respiraba y las máquinas cantaban su canción antigua, Elías quedó despierto pensando en la palabra que no estaba en los manuales alienígenas: placer. Aquello que en su gente era a veces trivial, otras, sagrado, aquí estaba administrado como recurso. La idea de transformar una cultura así no era orgánica, era tan peligrosa como encender una vela en una estación de combustible. Pero la posibilidad de que un ser sintiera algo más que deber, esa chispa, bastó para encender algo en su pecho. El universo aprendió a temblar. La noticia de la Arcontia llegó a la flota como un rumor en cadena, un mundo orden con la integridad de un cementerio y la eficiencia de un laboratorio. La humanidad, después de generaciones escondida en retazos de sistemas, se unió por primera vez bajo una bandera que no pedía perdón por existir. Las escuelas clandestinas, los archivos dispersos, los cantos que sobrevivían en estaciones de carbón, todo se combinó en una voluntad. No era una guerra por territorio, era una demanda por reconocimiento. Porque si la intimidad podía ser programada, la libertad podía ser reescrita. El universo se puso a mirar con atención. Elías y su equipo obtuvieron permisos restringidos, criterio militar, inmunidad política. Se les permitió estudiar, interactuar y, si era necesario, desobedecer. La primera semana transcurrió como una danza con pasos rotos: interrogar artefactos, traducir poemas prohibidos, encontrar rincones donde la biología se cruzaba con el ritual. El comandante observó los rituales de apareamiento y sintió un escalofrío: eran coreografías sin pasión, procedimientos sin abrazo. La procreación había devenido en contrato. El cuerpo era una herramienta, el cuerpo para el Estado. Los humanos no cultivan estadísticas, cultivan historias. Pero no todo era oscuridad absoluta. En las bibliotecas vivas, salas donde los ancianos alienígenas compartían memorias a través de hilos neurales, Elías halló fragmentos que escapaban a la compilación. Poesía antigua. Canciones que hablaban de noches cuando los cuerpos se buscaban por voluntad propia. Esas piezas eran reliquias, escondidas por generaciones de custodios que sabían que la emoción, cuando se permitía, podía crear grietas en la estructura. El comandante guardó aquellos versos como si fueran semillas. El silencio repitió su nombre como advertencia. La Alien Woman, a quien los humanos empezaron a llamar, con cuidado, a él, llevaba en sus manos marcas de rituales. Sus dedos tenían cicatrices que no eran de guerra, sino de asignación, anillos implantados, sellos que indicaban su función en el ciclo de reproducción. Sus ojos, a veces, se perdían en un punto donde la memoria de su especie se desvanecía en una bruma programada. Era bella en una forma que la humanidad no estaba habituada a clasificar: su belleza no encajaba en moldes humanos, y eso la hacía más fascinante. Los humanos no olvidan lo que habitan en el pecho. Elías usó la paciencia como arma. No intentó convencerla con filosofía, en vez, mostró pequeñas cosas: música grabada de la Tierra, una pieza de piano que había sobrevivido a una órbita, la sensación de una brisa en una tarde de verano, el tacto de una manta tejida a mano. Los rituales humanos no eran remedios milagrosos, pero erosionaron el recubrimiento de indiferencia. A él reaccionó con microgestos: una sonrisa que no estaba en los manuales, un suspirar que no figuraba en los protocolos. Eran signos diminutos, pero suficientes para indicar que un sistema no es una prisión absoluta: las prisiones se corroen en los gestos. El universo a veces se rinde a lo mínimo. Afuera, la flota humana establecía perímetros, negándose a ser consumida por el imperialismo alienígena. No era un gesto arrogante, era supervivencia. Mientras tanto, en el corazón de la Arcontia,
Las conversaciones cambiaron, los custodios, acostumbrados a citaciones frías, empezaron a notar anomalías. Un registro de apareamiento con una variación. Una madre que cantaba una canción prohibida a escondidas. Eran fallas que podían ser corregidas, o podían crecer. Los humanos no venden su memoria al mejor postor. Una noche, después de una jornada de traducciones y silencios, Elías llevó a él a un balcón de la nave que daba a un campo de fragmentos estelares. Hizo un gesto simple, señaló un punto distante donde una estrella moribunda despedía un halo de color. Le mostró un Polaroid, un objeto que para ellos era extraño y para la humanidad, relicario, de niños jugando bajo una lluvia de verano en un planeta que ya no existía. A él estudió la imagen con reverencia, como quien examina un manuscrito sagrado. Por primera vez, su postura cambió, dejó de ser un ente designado y se volvió un individuo que podía sostener un recuerdo. Los humanos no aceptan que su historia sea robada. En el transcurso de semanas, esos pequeños guijarros de intimidad se acumularon. A él comenzó a hacer preguntas que no estaban en los protocolos, que era el deseo sin propósito, como se siente un abrazo no regulado. Sus preguntas eran peligrosas, por ellas, le pedían cuentas. Los custodios registraron desviaciones y actualizaron los archivos con advertencias. La energía en la Arcontia se tensó, a cada acto de curiosidad se respondía con vigilancia. El silencio se volvió sospecha. Fue entonces cuando la flota alienígena reaccionó. No con diplomacia, sino con decretos, aislar a los repentinos impulsores de cambio, purgar las variaciones culturales. En los pasillos, se escucharon órdenes que olían a tribunal. Elías recibió instrucciones de mantener la distancia por razones de seguridad. La posibilidad de que su vínculo con él fuera detectado se convirtió en peligro inminente. La elección se presentó en una forma cruel, obedecer el protocolo humano que protegía a la expedición o proteger a un ser que, lentamente, se estaba convirtiendo en alguien por quien valía la pena arriesgarlo todo. Los humanos no eligen la comodidad sobre la verdad. En el cruce entre la determinación y la duda, Elías recordó un fragmento de su infancia terrestre, la canción de su madre, una melodía corta que hablaba de manos que no temen sostener otras manos. El sonido fue un ancla, le recordó por qué la humanidad se había levantado. No luchaban por dominación sino por la posibilidad de ser complejos y contradictorios. A él no era un trofeo, ni un experimento, era la prueba de que la elección podía existir donde la máquina del deber había sido la única ley. Los humanos no pierden la capacidad de elegir. La noticia de la reacción alienígena se propagó con la velocidad de un incendio en pasto seco. Las autoridades de la Arcontia implementaron cuarentenas culturales, se suprimieron músicas, se sellaron archivos, se reinstauraron sanciones. Los custodios realizaron interrogatorios que habían sido perfeccionados durante siglos. A él fue separada, interrogada en cámaras que olían a antisepsia y a memoria encubierta. Elías recibió una notificación de alta prioridad, regresar a la flota y cesar todo contacto. El dilema se hizo visible como una herida a la vista de todos. Los humanos no aceptan el silencio impuesto. Desobedecer fue una decisión que no se tomó a la ligera. Elías organizó una entrada clandestina a la cámara donde a él yacía bajo supervisión. Tenía que ser rápido, quirúrgico, preciso. Acompañado por 2 operadores sigilosos, Elías penetró la seguridad como un fantasma. La cámara era fría, iluminada por líneas que cortaban la piel del aire. A él estaba ahí, más pálida de lo que recordaba, con un marcador implantado que vibraba con la monitorización. Sus ojos, sin embargo, todavía encontraban los de Elías, en esa mirada había reconocimiento y miedo. El universo premia a los que se atreven. Lo que siguió no fue heroísmo cinematográfico, sino un acto de humanidad cruda. Ellos la sacaron entre sombras, atravesaron corredores que olían a advertencia. Cruzaron un hangar donde las naves dormitaban como cetáceos metálicos. La salida fue un ejercicio de confianza, cada paso resonaba con el peligro de ser descubierto.
En el aire quedó la sensación de una opción tomada contra la lógica, habían elegido el riesgo porque algunas vidas valen más que una orden. Los humanos no traicionan a quienes comienzan a vivir. Una vez a bordo de un transporte humano, a él se recuperó lentamente. Las heridas no eran todas físicas, algunas eran muescas en su memoria, en los circuitos donde la tradición había cerrado puertas de posibilidad. Elías no ofreció discursos. Le dejó una grabación, una pieza de piano, la misma que había usado para arrancar una sonrisa. La música, en esa cabina, actuó como un puente. A él cerró los ojos y por primera vez en su vida, no midió su respiración por la regulación de la procreación, sino por el compás de una melodía. El universo se abrió por una nota sostenida. Pero la liberación no pasó desapercibida. En la Arcontia, la respuesta fue inmediata y brutal, patrullas se desplazaron por sectores, almacenes rituales fueron saqueados, y las llamadas a la lealtad aumentaron como marea en luna nueva. La flota humana se preparó para una escalada. Ya no era posible seguir en una línea tenue entre investigación y provocación. Las reglas del combate habían cambiado, si la Arcontia consideraba que sus costumbres eran patrimonio exclusivo, la humanidad respondía que la libertad de sentir no era propiedad. Los humanos no retroceden ante la negación de otros. Las primeras escaramuzas ocurrieron en la órbita. Naves pequeñas, de forma compacta, se arrojaron a través del campo de escombros y la defensa alienígena respondió con pulsos disruptivos que quemaban circuitos y dejaban a hombres y mujeres flotando en la oscuridad. Elías comandó una maniobra de rescate cuando un transportador humano fue alcanzado. La operación fue peligrosa, hubo pérdidas. Entre la humareda y los restos, se escucharon nombres que los humanos hicieron sonar en voz alta, como si pronunciar un nombre fuera una forma de mantener vivo algo que la guerra intentaba borrar. El silencio no debía ganar. En tierra, a él aprendió la presencia del tacto sin mandato. Las palabras que en su lengua se decían para describir procreación se llenaron de matices nuevos: caricia, cuidado, deseo. Cada término era una llave que abría cerraduras que habían permanecido sin uso. Hubo momentos de torpeza, de incomprensión cultural, pero también destellos de risa, de incredulidad gozosa. La Alien Woman descubrió que una boca podía dibujar la sorpresa, que un abrazo podía no ser un deber sino un pacto de reconocimiento. Los humanos no permitieron que la memoria se volviera fría. La guerra, sin embargo, no perdonó la ternura. Durante un ataque orbital masivo, una estación que guardaba registros de antiguas emotividades fue alcanzada. Las llamas devoraron circuitos, y en los sistemas muertos, aquellos versos que Elías había guardado quedaron a merced del fuego. En una sala contigua, una madre humana, refugiada con su niño, perdió la vida cuando un escape de presión los arrancó del mundo con violencia súbita. El comandante escuchó ese llanto en su pecho como un tambor que no dejaba de tocar. Fue allí, en la pérdida concreta de sangre y de una canción, donde la determinación se transformó en decisión irrevocable. Los humanos no olvidan a los suyos. Un recuerdo volvió a él, la voz de su hermana en una estación de reciclaje, hablando de un piano que se derrumbó bajo los escombros de una ciudad que amaban. Ese sonido, un eco de infancia, detonó su voluntad. No luchaba por dominación ni por venganza fácil, luchaba para que la posibilidad de elegir, de reír y de llorar en libertad, no fuera borrada por una matriz que convertía el afecto en trámite. Por primera vez, la guerra adoptó el contorno de una cruzada íntima, no por territorios, sino por el derecho humano a gozar de sí mismo. Los humanos no entregan su dignidad. Con a él a su lado, Elías lideró un pequeño destacamento hacia un bastión donde se creía que se almacenaban los últimos registros de emoción libre. El viaje fue duro, atravesaron campos de microdebris, esquivaron barreras energéticas y sufrieron pérdidas dolorosas. Entraron en cámaras repletas de códigos y acetatos, restos de una historia que alguien quiso convertir en patrimonio cerrado.
Encontraron piezas rotas, pero también segmentos intactos, canciones, fotografías, relatos. A él lloró por ellos, no por el daño sino por la belleza que había sido negada. En su llanto hubo una pequeña revolución. El universo no borra lo que ha sido sentido. La respuesta alienígena fue fulminante. Ordenaron la captura del destacamento y declararon a los humanos transgresores de leyes ancestrales. La batalla que siguió fue un choque de escalas, tácticas humanas, forjadas en la improvisación y en el amor por la supervivencia, contra sistemas que funcionaban con fría eficiencia. Las explosiones en el firmamento se parecían a constelaciones que estallaban. En el centro del combate, Elías vio caer a hombres y mujeres que habían sido su familia de guerra. Vio el rostro de Ael manchado de hollín, pero con una mirada que ya no cedía a la inercia. Los humanos no se rinden por miedo. Cuando la prisión de fuego parecía cerrar, cuando las probabilidades se alineaban en su contra, algo inesperado ocurrió. Dentro de la Arcontia, una fractura interna explotó. Los custodios que habían protegido las tradiciones encontraron, en los fragmentos de versos quemados, razones para cuestionar la dureza de sus leyes. Hubo quienes, en silencio, comenzaron a filtrar información a los disidentes. La chispa que a él había llevado fuera de la nave encendió pequeñas hogueras dentro de la estructura misma. No fue un levantamiento inmediato, sino una erosión de lealtades, un goteo que se convertiría en un río. Los humanos no son solitarios en su resistencia. El clímax llegó envuelto en una noche sin luna, cuando la flota humana, estrechamente coordinada, lanzó una ofensiva contra el corazón de la Arcontia. Fue una maniobra que combinó la brutalidad de la guerra con la sutileza de la idea. Si la estructura central controlaba la narrativa íntima, derribarla sería más que un golpe militar, sería una intervención cultural. Naves en formación se deslizaron como lanzas, misiles de precisión se abrieron paso entre defensas, un coro mecánico que olía a peligro y a decisión. El universo decidió que la contienda merecía testigos. En superficie, la batalla era cataclísmica. Columnas de fuego arrancaban a la arquitectura susurros milenarios. Las defensas alienígenas, hechas para proteger un dogma, se mostraron vulnerables cuando la determinación humana encontró sus grietas. En el fragor, Elías lideró la carga en tierra, un pequeño grupo con la tarea de alcanzar el núcleo donde se almacenaban los algoritmos de control. A él iba con él, no como pasiva sino como guía, conocía estructuras, rutas ocultas, puertas que una vez había atravesado para cumplir con su deber. Ahora caminaba para ayudar a deshacerlas. Los humanos no temen caminar hacia la verdad. Mientras la ciudad se desplomaba con ruidosos lamentos, Elías pensó en todas las vidas que habían caído por esa elección, la madre que perdió a su niño, los técnicos que habían quedado en la estación. Los padres que habían visto sus canciones quemadas. La rabia lo llenó, pero no era rabia ciega, era una furia temperada por memoria. En un pasillo enrojecido por incendios, encontró registros que mostraban cómo las leyes habían sido impuestas bajo la idea de estabilidad. Cada archivo era un verso arrancado de una canción. El comandante los recogía como quien cosecha pruebas. Los humanos no permiten que su historia sea reescrita por otros. A él se acercó al núcleo central, una cámara saturada de luces con paneles que seguían ritmos como respiraciones. Ella tocó una consola con mano temblorosa y liberó un torrente de datos que se propagó por el tejido de la ciudad como lluvia sobre desierto. La información se filtró a millones de pantallas, penetró en los huesos de la política y reveló la verdad. Prácticas forzadas, asignaciones de cuerpos, matrimonios de Estado. Era una confesión que se extendía no como disculpa sino como demanda de cambio. El universo no tolera la mentira eternamente. La transmisión fue un shock. En las plazas de la Arcontia, ciudadanos que habían seguido con fidelidad las normas vacilaron. Aquellos que habían amado en secreto encontraron palabras para nombrar sus gestos. Otros, en cambio, reaccionaron con furia, hubo manifestaciones que viraron a violencia.
La fractura se hizo visible. Y en ese torbellino, la figura de Ael emergió como símbolo, no una reina que traicionara a su pueblo, sino una mujer que había elegido sentir. Su decisión fue un acto de desafío que convirtió el tribunal en una hoguera de preguntas. Los humanos no exportan odio, exportan posibilidades. Las fuerzas aliadas del antiguo orden intentaron sofocar el incendio con medidas represivas, arrestos masivos, apagones, ejecuciones en plazas que alguna vez fueron templos. Pero la verdad estaba suelta. Los custodios que anteriormente habían protegido el sistema se encontraron enfrentando a sus propias dudas. Había madres que ahora exigían el derecho a enseñar canciones a sus hijos, jóvenes que pedían unirse sin autorización, parejas que reclamaban el derecho al gusto y la chispa. La efervescencia no se enemistó con la violencia, pero hizo su propio ruido que no se podía apagar con decretos. El universo premió la valentía con resonancia. En el apogeo del conflicto, la Arcontia lanzó una medida desesperada, un pulso que borraría selectivamente los registros personales, retornando a la sociedad a su estado de obediencia programada. Si lo lograban, borrarían la posibilidad de memoria íntima. Elías supo que tenían que frenarlo. La cámara central era la clave. Fueron por ella en una carrera que olía a final de cuento, explosiones, fuego, gritos distantes y la persistente compañía del metal que se doblaba como una columna vieja. Los humanos no aceptan que les borren la memoria. Dentro del núcleo, los sistemas comenzaron el ciclo de purga. Los contadores descendían implacables. Ael, con manos que conocían la mecánica de la máquina, intentó desactivar el proceso. Las alarmas aullaron. Un custodio, una sombra de autoridad que había dirigido operaciones por décadas, apareció entre la luz. Fue entonces cuando la verdad fue verbalmente mostrada, la idea de la purga no era solo política, sino la última defensa de quienes temían perder su identidad. Sus palabras no eran excusa, sino terror. Ael no respondió con odio. Respondió con la calma de alguien que había conocido la pérdida y aún así elegía la vida. Los humanos no permiten que otros dicten sus afectos. Con una precisión que parecía coreográfica, Elías y su equipo deshabilitaron la matriz de purga. Al mismo tiempo, transmisores pirateados difundieron la historia de la Arcontia a todo su dominio, familias, provincias, colonias. Las plazas se llenaron de gente que escuchaba por primera vez la verdad sobre su intimidad. La confusión inicial dio paso a preguntas, y las preguntas se volvieron promesas, promesas de decidir, de sentir, de no permitir que la vida fuese reducida a función. El universo se puso de pie. La respuesta no fue instantánea victoria, hubo combates encarnizados, pérdidas que dolieron hasta los huesos. Pero en el corazón del choque, Elías vio algo que lo marcó con una claridad nueva. Ael, de pie entre escombros, tomó la mano de una mujer joven que había sido guardiana de las normas más estrictas y la sostuvo con ternura. Aquella imagen, dos seres de especies distintas que se encontraban sin barreras, se convirtió en símbolo. No era sensualidad en su forma más explícita, era un momento donde el tacto ya no era mandato sino elección. Fue suficiente para que las cámaras complementarias se contagiaran de una idea peligrosa y hermosa. Los humanos no necesitan portar banderas para crear revolución. Finalmente, después de horas que parecieron días, la marea cambió. Las fuerzas que representaban la imposición cultural perdieron cohesión. En su lugar, emergieron células libres que empezaron a redactar nuevas leyes, igualdad de elección, protección de la intimidad, reconocimiento del placer como legítimo. La Arcontia no cayó en una noche de fuego, sino que se transformó en un proceso doloroso y prolongado. En ese proceso, la alianza entre humanos y los disidentes alienígenas se consolidó. La victoria no fue total, pero fue real. Los humanos no celebran sin recordar. La luz que emergía tras el conflicto no era el esplendor de una conquista, sino la sencillez de un amanecer trabajado por manos cansadas. Ciudades reconstructas, plazas donde antes se erigían estatuas de obediencia, ahora daban cabida a mercados de música y librerías improvisadas.
La arconte aprendió a ser menos perfecta y más humana. Y en esa imperfección encontró su libertad. Los humanos no buscan dominación eterna, buscan compañía para su complejidad. A él y Elías caminaron por los escombros que se habían convertido en calles nuevas, las piedras partidas ahora formaban senderos donde la gente se detuvo a conversar. Las fachadas antiguas, ennegrecidas por el conflicto, habían sido cubiertas con mantas coloridas y tablillas donde se podían leer versos recuperados de archivos rescatados. Los mercados ofrecían libros, instrumentos y alimentos, músicos humanos y alienígenas tocaban piezas que nadie había escuchado en generaciones. Las voces, mezcladas, tejían una nueva música que no obedecía a protocolos sino a gusto. A él y Elías caminaron por los escombros que se habían vuelto hogar, y cada paso dejaba la huella de lo que había sido y de lo que se decidiría ser. El amanecer no trajo olvido. En la plaza central, donde antes se mandaban consignas del deber, se alzó un memorial sencillo, una placa humana junto a una escultura alienígena, un símbolo compartido hecho con materiales recuperados. Había flores, cantos y, sobre todo, silencios respetuosos. Gente de todas las edades se acercaba a tocar la piedra, algunos dejaban pequeñas notas, otros depositaban algo que recordaba a un ser querido. A él detuvo su mano en una fotografía, era la imagen de una madre humana que había perdido a su hijo durante la guerra, la foto quemada en los bordes pero con dos sonrisas intactas. Elías observó la expresión en el rostro de Ael, un conjunto de facciones que ahora sostenían una ternura nueva, y supo que la victoria no era solo militar sino moral. La memoria volvió a caminar. En los días siguientes, las reformas surgieron como brotes después del fuego. Nuevas asambleas se formaron en las que humanos y alienígenas debatían leyes sobre intimidad y consentimiento. Donde antes había un consejo de custodios omnipotente, ahora existía un foro plural, representantes de hogares, artistas, técnicos y, sorprendentemente, algunos antiguos custodios que habían cambiado de postura. Las primeras leyes garantizaban el derecho a negarse, a sentir por voluntad propia, a enseñar sin censura. No fue un proceso limpio. Hubo voces que clamaron por restaurar viejas normas, y en ciertos distritos la transición fue lenta y llena de réplicas. Sin embargo, el tejido social comenzó a restaurarse con paciencia. La paz no es ausencia de problemas, es la valentía de resolverlos. En una casa modesta junto a la costa reconstruida, Elías organizó un cuarto pequeño que había sido uno de los centros de resistencia cultural. En una estantería, colocó objetos recogidos en la campaña, una polaroid de niños humanos jugando entre girasoles, un fragmento de bioluminiscencia traducida a canción, y una partitura de piano que vibraba con la memoria de la tierra. A él se sentó a su lado y, sin palabras, tomó la mano de Elías. El gesto fue un contrato no escrito, seguir cuidando aquello que habían encendido. Afuera, un viento salado traía la risa de niños que jugaban cerca del mar, entre ellos, algunos eran hijos de ambos mundos, con rasgos entrelazados, aprendiendo juegos que mezclaban reglas y libertad. Los humanos no celebran victoria con ostentación, la celebran con vida. El recuerdo doliente de las pérdidas permanecía como un pulso tenue. En la noche, a él a veces se detenía en la ventana y miraba la luna con una nostalgia que no existía en los archivos. El comandante recordaba la canción de su madre, la misma que lo había anclado en horas oscuras, y la reproducía en silencios para compartir su calor. En una escena íntima, tomó la partitura de piano y la colocó frente a un joven músico alienígena que había llegado con manos temblorosas. Cuando las primeras notas resonaron, hubo un quiebre colectivo. Generaciones que habían perdido melodías recuperaban la posibilidad de memoria sonora. Ese pequeño acto fue una reparación que no borraba las cicatrices, pero suavizaba su filo. La herida sigue viva, la voz la calma. Otro vínculo de memoria fue el del niño que jugaba en la plaza y cuya risa recordó a Elías a alguien que no había vuelto, su hermana, arrancada por la violencia en un asalto a una colonia décadas atrás. No había funerales espectrales ni grandes discursos,
Había un instante donde la risa infantil se pareció a una llamada vieja que cruzó el tiempo. El comandante cerró los ojos y permitió que la nostalgia fuera compañía en lugar de condena. Aquellas pérdidas habían forjado la determinación que condujo la misión. Honrarla significaba también construir un mundo donde las risas no fueran interrumpidas por bombas. Los humanos recuerdan en actos cotidianos. La integración social fue un mosaico de pequeños triunfos. Parejas que antes necesitaban permiso para unirse ahora firmaban documentos con sonrisas. Escuelas donde se enseñaba historia desde ambos puntos de vista abrieron sus puertas. Médicos y ritualistas trabajaban juntos para ofrecer cuidados que entendieran tanto la biología como la emoción. En hospitales, se desarrollaron protocolos que respetaban el placer como parte de la salud, no como un mandato. Era extraño y hermoso ver a ancianos alienígenas aprendiendo a bailar con una torpeza deliberada y a jóvenes humanos descubriendo los matices de una lengua que, por primera vez, se permitía ser poética. El cambio se enseñó en canciones. No todo fue celebración ininterrumpida. Los traumas colectivos se manifestaron en noches de insomnio, en reacciones que confundían el pasado con el presente. Algunos custodios se aislaron, cerrando sus corazones a la transformación. Hubo actos de sabotaje aislados, intentos de reinstaurar antiguos controles a través de violencia. Pero la respuesta social había cambiado. Ya no era una estructura que aceptaba la imposición, era una comunidad capaz de enfrentar la agresión con justicia y con reparación. Los antiguos prisioneros de las políticas de procreación compartieron su relato en auditorios, y sus palabras calaron hondo. La verdad, una vez conocida, exigía un tejido de responsabilidad. La verdad pide ser tejida con manos comunes. Con el tiempo, Ael y Elías asumieron roles distintos. Él como mediador entre facciones humanas y alienígenas, ella como promotora de nuevas formas de intimidad que integraban ritual y libertad. Sus días se llenaron de visitas a escuelas, de debates en asambleas, de consultas a artesanos que querían recuperar viejas técnicas. En las noches, se permitían la sencillez de una comida compartida y la compañía que ya no necesitaba explicación. Su relación cambió de ser un símbolo a ser una vida, rutinas problemáticas, risas, desavenencias pequeñas y gestos de cuidado. Se habían vuelto, a su modo, parte de la normalidad que habían buscado crear. La felicidad real se forja en lo cotidiano. En la última ceremonia pública del año, la plaza se llenó de luces suaves. Se leyó un nuevo códice, breve, humano en su compasión y alienígena en su precisión, que garantizaba el derecho al placer, el derecho a negarse y el derecho a la memoria. Un coro mixto cantó una composición que mezclaba el piano terrestre con percusiones alienígenas. Y la sinfonía provocó lágrimas en rostros curtidos por la guerra y sonrisas en jóvenes que aún no conocían el peso de la pérdida. Entre la multitud, familiares de caídos depositaron una ofrenda compartida, semillas para plantar y dispositivos con grabaciones de voces perdidas. La esperanza se plantó en la tierra. Años después, la escena final encontró a Elías y a él caminando cerca del memorial, más viejo solo en matices sutiles. Alrededor, niños corrían entre estandartes de papel y esculturas hechas por manos anónimas. Una placa nueva mostraba una inscripción sencilla que hablaba de elección y respeto, pronunciada en varias lenguas. A él apretó la mano de Elías con firmeza y, sin necesidad de palabras, reconocieron el largo camino, sacrificios hechos, pérdidas que marcaban la piel y la memoria, y la inagotable capacidad humana de transformar dolor en creación. La victoria no fue la aniquilación de un imperio, fue la expansión de la vida. En la última mirada del día, mientras el sol bañaba la plaza con un dorado cálido y grani, Elías pensó en las muchas manos que los habían sostenido. Pensó en la madre que gritó el nombre de su hijo en el vacío y en la niña que reía junto al mar, en la partitura guardada en una estantería y en las voces que ahora podían cantar sin miedo. La sensación fue la de un ciclo que se cerraba para abrir otro, más ancho y más humano. Y en la multitud de rostros que se movían entre sombras y luz, hubo un reconocimiento silencioso. La humanidad había llegado para más que reclamar tierras.
Había venido a recordar que la vida y el placer no son privilegios, sino derechos que valen la pena defender. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.